Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Señor nuestro, me place hoy hablar un poco sobre lo que es la Santa Madre Iglesia Católica. Al hablar de la Iglesia Católica, nosotros como miembros que pertenecemos a ella, todos los cristianos, todos los bautizados, es muy importante y me quiero basar sobre eh, aspectos de un documento que tiene la Iglesia que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en cuanto al Catecismo de la Iglesia Católica, cómo manifiesta la Iglesia en cuatro características, y en ello estamos que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. De manera que, siendo la Iglesia que es única de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica, estos son cuatro atributos que no están inseparablemente en la Iglesia, sino que están unidos entre sí. Indican estos estos cuatro atributos indican esos rangos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no tiene por ella misma, no es por ella misma que los tiene, sino que es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la Iglesia el ser una santa, católica y apostólica, y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Y es por ello que, hermanos, solamente la fe es la que puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino, pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan con claridad, y a la razón de ello vemos el Concilio Vaticano I, cuando habla de que la Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. De manera que la Iglesia, siendo es una debido a su origen. No es que, bueno, y cuando hablamos de ello, del origen de la Iglesia, que es uno, hablamos de ese modelo y principio supremo donde se tiene este misterio, que es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y en el Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad de personas. La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado por su cruz hizo esa reconciliación a todos los hombres con Dios, restituyéndole la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La Iglesia, por ello, es una. El Espíritu Santo habita en ella, habita en todos los creyentes, la unifica, la gobierna, la llena con sus dones. Qué bueno que cuando nosotros podemos ver el caminar de la Iglesia sobre la unidad, no es que cada, por ejemplo, el sacerdote, el lector, el estudiante, va por un lado, cada quien por su lado. No, todos tenemos que tener a Cristo como cabeza. Cristo debe de ser el centro y todo nos ha de mover hacia la unidad, aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, y en esa debemos de permanecer todos. Ahora, para poder nosotros responder adecuadamente a la llamada, al llamamiento a la unidad, debemos de reconocer o estamos llamados a hacer una renovación permanente de la Iglesia
en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. Pero también la conversión. No podemos dejar a un lado el cambio, la conversión, eh, para poder llevar una vida más pura, según el Evangelio, por la infidelidad de los miembros al don de Cristo, es la causa de las divisiones. Por ello, nosotros debemos de luchar por la unidad y no por la división. Estar unidos siempre. La oración, que es otro al que somos llamados todos, ¿no? La oración en común, porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y puede llamarse con razón ecumenismo espiritual. El fraterno conocimiento recíproco entre todos. Por ejemplo, cuando hay un grupo, cuando hay digamos, un grupo de estudiantes, un grupo de liturgia, un grupo pastoral, un grupo que se reúne, tiene que ir todo en fraternidad, que aunque cada uno tenga su propia manera de pensar, pero tiene que movernos en ello la unidad, tiene que movernos Cristo, tiene que movernos tiene que identificarnos, y una cualidad del buen cristiano y una cualidad del buen seguidor de Cristo es ser uno, nada de división. Pero también la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes. ¿No? Hay una formación, por ello yo les digo, todos ustedes deben de estar en formación, no deben de decir, bueno, es que yo no necesito formarme. Yo necesito estar en esa plena formación, en ese querer saber más de Dios, saber más de la iglesia, saber más de aquello que el mismo Señor me pone. Ahora, la fe, la iglesia es santa. La fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. ¿Por qué? Pues decimos nosotros, la iglesia es santa, pero los que van a la iglesia son unos grandes pecadores. Es que Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama Él solo santo. Amó a su iglesia como su esposa. Él es santo. Él se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para su gloria, para gloria de Dios. La iglesia pues es ese pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados a ser santos, a la santidad, como nos dice cuando ustedes leen la Biblia en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 13. Pero también cuando nos adentramos a la Lumen Gentium en el numeral 48 y en la Sacrosanctum Concilium numeral 10, hablando de la unidad, eh, que la iglesia está unida a Cristo, está santificando y santificada por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. De manera que en la iglesia es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Ahora la iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta en sus miembros. La santificación perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. De manera que ahora, cuando hablamos de la caridad,
la caridad que es el alma de la santidad a la que todos están llamados, dirige a todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Cristo es santo, Cristo es inocente, Cristo es sin mancha y no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del mundo. La iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de la purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación. De manera pues que la iglesia es santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchan de almas que impiden que la santidad de ella se difunda radiante por él, por lo que se aflige. La iglesia se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. No, no puede ir la iglesia. La iglesia sufre. Cuando uno de sus hijos sufre, ella sufre. Cuando a uno de sus hijos les va mal, la iglesia sufre. Y la iglesia hace oración, vive en oración a través de los sacerdotes, a través del religioso, de la religiosa, de aquel ministro, de aquel señor, de aquella señora que rezan el rosario diario, de aquellos que hacen ayuno todos los viernes, de aquellos que se mortifican por alcanzar la santidad y por la santidad de la iglesia. De manera que la iglesia también en la Santísima Virgen llegó ya la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella, la iglesia es ya enteramente santa. Ahora, cuando hablamos de la iglesia que es católica, la palabra católica significa universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. Ese San Ignacio de Antioquía, en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, y lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que él ha querido. Confesión de fe recta y completa, vida sacramental, vida íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Por ello, la iglesia en ese sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo y a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Y hay cada cuando hablamos de las iglesias particulares y en ello la iglesia particular, hablamos de las diócesis, por ejemplo, la diócesis de Granada, la diócesis de Managua, la diócesis, cada una de ellas es católica. No es que, bueno, esta iglesia va por un lado, esta es la iglesia de Granada y
y ella trabaja y enseña su propia doctrina. Allá la iglesia eh, está en Masaya, está la iglesia en Costa Rica, allá está la otra iglesia en Panamá, está la iglesia allá en los Estados Unidos, está la iglesia en México. No, es la ir todas, cada uno llevan una enseñanza, pero llevan la misma dirección y la dirección es las enseñanzas de Cristo. Eso significa católica. Enseñan una misma palabra, tienen obispos, tienen sacerdotes, tienen ministros extraordinarios de la comunión, tienen lectores, tienen colegios, tienen estudiantes, tienen profesores, tienen religiosos, religiosas, enseñan, pero cada uno va enseñando no su propia doctrina, sino la doctrina de Cristo. Ninguna de estas entidades van a hablar sin la Biblia, sin el catecismo de la Iglesia Católica, sin el Código de Derecho Canónico, sin la patrística, sin los padres de la Iglesia, sin los diferentes concilios, o sea, todo nos llevan sin la misma liturgia. No es que todo va a un unísono. Y eso es la Iglesia Católica. Eso es que la Iglesia sea una, santa, católica. Y la Iglesia, por ello se entiende particular, que es aquella diócesis, una comunidad de fieles cristianos que están en comunión en la fe, pero también en la vida sacramental con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. No es que dijo, bueno, vamos a poner, la iglesia decide, vamos a elegir a un obispo y ese obispo es fulano de tal porque le vemos que cualidades, no, lo elige la iglesia, la iglesia lo va a consagrar, Dios lo consagra, el Espíritu Santo sin duda, pero ahí tiene que venir por la sucesión apostólica, aprobación desde con el Papa del momento y después de ello todos los obispos que están en comunión con la iglesia que van a celebrar y participar en este rito de consagración episcopal. Eso es la gran sucesión apostólica. Ningún obispo de nuestra Santa Iglesia Católica Apostólica ha sido, ha recibido consagración sin estar un otro obispo que no pertenezca a la sucesión. Tiene que pertenecer a la sucesión apostólica. Hoy tú te puedes preguntar, y entonces, mi obispo, ¿de qué sucesión apostólica será? ¿Será de la de Pedro, de Santiago, de Juan, de Simón, de Andrés? ¿De qué? Pues pregunta, va, investiga cuál es, quién ordenó a quién consagró a quién, y hasta que llegan a quién fue el que consagró o de qué sucesión apostólica es tu obispo. De manera que la iglesia, dice San Ignacio de Antioquía, la iglesia particular son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la iglesia de Roma, que preside en la caridad, porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. Nadie va caminando solo, incluso el mismo colegio, un colegio que no camina de la mano con el obispo, no está trabajando en comunión con la iglesia. Un colegio o una institución, ¿no? Si no está de la mano con el obispo o una congregación religiosa, ya no está trabajando en comunión con la iglesia, porque el primero en una diócesis, el número uno, el que ha puesto Dios, es al obispo, no es a
Sí, pero es que tengo mi superior, sí, está el superior, pero está en un territorio de la diócesis que tiene su organigrama y que así Dios lo ha querido poner. Cuando llega un predicador, o llegan unos misioneros, unas misioneras, y entonces todo tiene que tener conocimiento. El primero es el obispo diocesano, el obispo ordinario, y después el párroco de la jurisdicción, la parroquia a la que pertenece. Todos los hombres y quienes pertenecen a la Iglesia Católica, todos los hombres están invitados a la unidad católica del pueblo de Dios. Y a esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ellas están destinadas los católicos, los demás cristianos e incluso los hombres en general llamados a la santidad por la gracia de Dios. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación que están establecidos en ella y están unidos dentro de esa estructura visible a Cristo que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva. En cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia, con el cuerpo, pero no con el corazón. La iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la iglesia católica, con la iglesia ortodoxa. Esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. La iglesia no. Y también ver la realidad de la iglesia y los no cristianos. Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Por ello, el vínculo de la iglesia con las religiones no cristianas es en primer lugar el de origen y el fin común de todo género humano. Todos los pueblos forman una unidad, una única unidad y comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo hombre a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. La iglesia por ello reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imagen del Dios desconocido, pero próximos, ya que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Pero en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que desfiguran ellos la imagen de Dios. El Padre Dios quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para unir de nuevo a todos los hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver y encontrar su unidad y su salvación. Ella es en el mundo reconciliado con el Padre. Y
Tal vez puede preguntarse usted, fuera de la iglesia hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación a tantas y veces que es repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo y significa que todo salvación viene de Cristo, cabeza, porque la iglesia, por la iglesia que es su cuerpo. Esta afirmación, hablando sobre la salvación a nivel general, ¿no? Eh, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición enseñan que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabra bien explícita la necesidad de la fe del bautismo, confirmó y al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Los que sin culpa, cuya no conocen al Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocían a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. No podemos decir nosotros que aquellas personas que no conocen el Evangelio, aquellas personas que quieren eh, que de una u otra manera aceptan a Dios, pero que hacen cosas buenas, que hacen obras de caridad y que desconocen el Evangelio, pues se pueden salvar. Dios, por caminos conocidos, solo Él puede llevarla a la fe. Dice el numeral 848 del Catecismo de la Iglesia Católica. Aunque Dios por caminos conocidos, solo Él puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle. A los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia. Corresponde, sin embargo, a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar, o sea, de llevar evangelio, de anunciar la buena nueva. Entonces, eh, todos podemos y necesitamos la salvación, todos. Y por ello la iglesia tiene los sacerdotes, tiene un gran cronograma para salvarte, para llevarte, para decirte, oye, puedes salvar, necesitas de Dios, necesitas de esa palabra que llena el alma. La iglesia, haciendo un breve resumen, es una, porque tiene un solo ser, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo. La iglesia es santa, porque Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, se entregó por ella para santificarla. La iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí mismo y administra la plenitud de los medios de salvación, es enviada a todos los hombres, se dirige a todos los hombres, abarca a todos los hombres, es por su propia naturaleza misionera. La iglesia es apostólica porque está edificada sobre sólido cimiento, sobre los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible, se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna y por medio de Pedro y los demás apóstoles está presente en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. La única iglesia de Cristo de la que confesamos es en Cristo,
que es todo amor, y allí en el credo, tenemos el credo que es donde se habla de una santa, católica y apostólica. Queridos hermanos y hermanas, vivamos la experiencia y qué bien hoy al hacernos una pregunta que debe de interpelarme a mí, una pregunta que también la pueden reflexionar ustedes en su vida de fe, en su vida donde presentan un servicio, y es cuáles son los vínculos de la unidad de la iglesia, cuáles son los vínculos de la unidad de la iglesia, y entre estos vínculos de la unidad de la iglesia, que por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección, pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. Y en ello está la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, 1. 2. La celebración común del culto divino sobre todos los sacramentos. Y 3. La sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Esto lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vivamos esa experiencia de meditar sobre la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, y a la que yo pertenezco. Que Dios Todopoderoso te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.